Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hipertiroidismo, de la tiroides por supuesto, y obesidad. Esos dos como que no cuadran, pues sí cuadran. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Me pregunta una persona, y me gusta siempre contestar este tipo de preguntas porque otras personas tienen más o menos la misma pregunta y muchas veces logramos contestar con una, varias, ¿no? Y me dice, hola Frank, dice, tengo hipertiroidismo y aunque tengo hipertiroidismo se me hace casi imposible bajar de peso. ¿Cómo es posible que eso sea así? Si se supone que es para los hipotiroides los que tienen dificultad para bajar de peso. ¿Ok? Pues vamos a explicarlo. Voy a la pizarra. Fíjense. Hay una epidemia de problemas de tiroides en todo el planeta Tierra. Le diría que fácilmente, y es lo que opinan los doctores como decir Dennis Wilson, Broda Barnes, que son endocrinólogos famosos americanos, que son de los que yo he aprendido realmente este tema de la tiroides. Hay una epidemia de problemas con la tiroides al punto de que se calcula, o calculan estos doctores, y es lo que yo he visto en la práctica, de los Natural Slim y demás, más de la mitad de la población tiene uno que otro problema de tiroides, ya sea hipo o hiper. Todo el mundo parece tener nódulos en la tiroides, tiene problemas con su metabolismo y demás, pero los problemas de la tiroides están a montón por chavo. Ahora, acá en Puerto Rico decimos por chavo, ¿no? Lo decimos los chavos. Allá le dicen la lana en México y plata y todas esas cosas, sí. Acá decimos los chavos. Ok. Y no el chavo del 8. Anyway. El cuerpo humano controla su metabolismo desde la tiroides. Es una glándula que está aquí, que tiene la forma como de una mariposa con las alas abiertas. Y esa glándula pues produce unas hormonas que se llaman T4, que se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Por eso se llama T4, por eso que el yodo es importante. Y eso hay una enzima que convierte esa T4, la convierte en la hormona T3, que en principio lo que hace es que corta una de estas y lo convierte esto en 3 átomos de yodo, ¿ok? Así que lo cambia de 4 a 3. Y la tiroides pues funciona, esta hormona T3 es la hormona activa que mueve el metabolismo. Esto crea la fuerza, la energía, determina cuánto oxígeno va a entrar a la célula y demás. Entonces, cuando una persona tiene hipotiroidismo, hipotiroidismo, y es una epidemia bien grande, pues lo que quiere decir es hipo, quiere decir hacia abajo. Tiroidismo es que tiene que ver con la tiroides, que la tiroides está funcionando demasiado lenta. Quiere decir que está produciendo demasiada poca de la T4 o demasiada poca de la T4. ¿Okay? O sea, que hipotiroidismo quiere decir que hay poca producción de energía de la hormona que controla la energía del cuerpo. Ahora, el lado contrario del hipotiroidismo es el hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Hiper quiere decir para arriba, aumento de cantidad, como una persona que es hipertensa, es que tiene exceso de tensión del sistema cardiovascular, o sea que tiene exceso de presión arterial. Así que hiper quiere decir para arriba, hipo quiere decir hacia abajo. La mayoría de la obesidad está centrada en el hipotiroidismo. Sin embargo, hay personas como el joven que me escribe que tienen hipertiroidismo y sin embargo se preguntan por qué yo padezco de obesidad y no puedo bajar de peso si yo tengo hipertiroidismo. La gran mayoría de las personas que tienen hipertiroidismo se ponen extremadamente delgados. Se ponen tan delgados que a algunos parece que se le ven las costillas así, ¿no? Sí, porque el hipertiroidismo está bien relacionado a un metabolismo demasiado acelerado. Al estar demasiado acelerado, el cuerpo lo quema todo. Y quema tanto que la persona se queda casi sin cuerpo. El hipotiroidismo está relacionado a un cuerpo que como que casi no quema nada, lo almacena todo. Como lo almacena todo, la persona engorda. Así que generalmente tú miras hipotiroidismo, estás mirando a una persona obesa. Tú miras hipertiroidismo, estás mirando a una persona bien delgada, excesivamente delgada, que de hecho no pueden echar cuerpo, no pueden crear un cuerpo. Ahora, van a haber casos de personas que tienen hipertiroidismo, que es que está más acelerada la tiroides y sin embargo tienen obesidad. ¿Cómo pasa eso? Pues le explico, fíjense. Algo que hemos visto es que hay los cuerpos
todos son distintos. Nadie tiene un cuerpo igual al de nadie. Hay personas donde el hipertiroidismo les produce obesidad y hay personas donde la mayoría el hipertiroidismo le produce delgadez, está demasiado delgado. ¿Por qué pasa eso? Pues eso pasa por lo siguiente. El cuerpo está dominado por un sistema hormonal, las hormonas. Hay hormonas que engordan, hay hormonas que adelgazan. Por ejemplo, una hormona que engorda es la hormona insulina. Esa hormona engorda. Sin embargo, hay otra hormona, que es una hormona que adelgaza, que se llama glucagón. La produce el páncreas. El glucagón adelgaza. La insulina engorda. Los dos hacen cosas contrarias, ¿no? Pero las hormonas dominan el cuerpo. Ahora, desde aquí, desde el cerebro, desde acá atrás, el sistema nervioso, se llama sistema nervioso central, es el que controla las glándulas que controlan las hormonas. O sea, que el sistema nervioso controla las glándulas que producen las hormonas y las hormonas a su vez tienen los efectos de adelgazar o de engordar. La forma en que funciona es sistema nervioso, de sistema nervioso a las glándulas de las hormonas y de las hormonas a lo que está pasando con el cuerpo. Es una secuencia, ¿no? Todo empieza con el sistema nervioso. Sistema nervioso. El sistema nervioso le da órdenes al sistema hormonal. El sistema hormonal a su vez acumula grasa o quema grasa. Esa es como la secuencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene hipertiroidismo, quiere decir que la tiroides está produciendo demasiada hormona tiroidal y tiene la tendencia a empezar a quemar demasiado. Pero ¿qué pasa? Hay gente que tiene hipertiroidismo y sin embargo lo que están es engordando. ¿Qué está pasando en ese caso? Lo que está pasando en ese caso es que esta sobreexcitación de la tiroides realmente lo que está haciendo es que está obligando al cuerpo de esta persona, porque todos los cuerpos son un poco distintos, a producir demasiada de otra hormona que se llama adrenalina. La adrenalina, todos los cuerpos son distintos, por ejemplo. ¿Por qué son distintos? Yo, Frank Suárez, si como algo con gluten, engordo. Gluten es la proteína que tiene el pan. O sea, si yo como un pedazo de pizza, engordo. Mi esposa Elizabeth puede comer gluten y no engorda. O sea, todos no somos iguales. Hay personas que no toleramos mucho el arroz. Por ejemplo, yo como un poco de arroz y me da sueño. El arroz a mí me engorda y me da sueño. Hay personas como Jorge, que está por ahí. Saluda, Jorge, saluda. Muy bien, ok. Jorge come arroz, él es bien flaco, come arroz y no le da sueño. Inclusive le da energía. Y come barbaridades y yo no puedo comer eso porque me quita la energía. O sea, que los cuerpos no somos iguales. Todo el mundo tiene un cuerpo distinto al de otro. ¿Qué pasa? Hay cuerpos donde cuando hay hipertiroidismo, lo que se produce es mucha adrenalina, que es la hormona de estrés. Esta hormona de estrés obliga al cuerpo a producir insulina y la insulina te engorda. Quiere decir que si una persona tiene hipertiroidismo, si ese hipertiroidismo lo que está afectando es sus glándulas adrenales, que es la que producen la adrenalina, pues entonces va a tener obesidad. Existe tal cosa como obesidad por hipertiroidismo. En otras palabras, todos no somos iguales, pero eso básicamente se sabe que es así porque si usted controla el hipertiroidismo, y voy a hacer otro episodio para explicar cómo controlar el hipertiroidismo, si controla el hipertiroidismo también controla la obesidad. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.